Hola niños, bienvenidos nuevamente a tu escuelita bíblica. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo está por iniciar. Este viaje va a durar casi 3 años. A diferencia del primer viaje, hoy no lo acompaña Bernabé, sino que Silas. Durante este viaje, Pablo va a conocer a muchas personas como a Timoteo, a Lidia, Priscila, Aquila, Apolo. ¿Y sabes qué? Pablo y Silas van a ser puestos en prisión. ¿Cómo lo va a liberar el Señor? ¿Cuál es ese Dios desconocido del cual Pablo va a predicar en Atenas? Esto y mucho más vamos a aprender hoy en la lección número 6 del libro de los Hechos. Niños, Pablo inició su segundo viaje misionero acompañado de Silas. Para esto tomó la decisión de regresar a las ciudades que ya había visitado para confirmar la fe de los hermanos. El primer lugar al que regresó fue a Derbes. Allí conoció a Timoteo. Su madre era una judía creyente, pero su papá era griego. Cuando Pablo quiso llevar a Timoteo a la sinagoga, no le gustó mucho a los judíos, así que tuvo que circuncidar a Timoteo para que ellos pudieran aceptarlo. En esta ocasión, el Espíritu le prohibió a Pablo llegar a dos ciudades. Una de ellas era Asia y otra era Bitinia. Entonces Pablo se quedó y en la noche tuvo una visión en la cual se le presentó un hombre de Macedonia puesto de pie, orando y clamando porque fuera a Macedonia y que les ayudara. Entonces Pablo dijo: ya tengo el próximo lugar donde Dios quiere que yo lleve su palabra. Cuando llegaron a Macedonia, se fueron a una provincia llamada Filipos. Allí estuvieron muchos días predicando la palabra del Señor. Un día de reposo se fueron a la orilla de un río donde acostumbraban ir las mujeres y las personas a orar. Entonces Pablo y Silas se fueron a ese lugar y estuvieron platicando con las mujeres. Ahí estaba una en especial llamada Lidia, que vendía púrpura y era una mujer conocida por sus buenas obras. Dios tocó el corazón de Lidia para que escuchara las palabras de Pablo, y tanto ella como su familia creyeron y fueron bautizados ese día. Lidia invitó a los apóstoles a ir a su casa para compartir. Cuando regresaban, se encontraron a una jovencita que tenía el espíritu de adivinación y con la cual los dueños ganaban bastante dinero. Cuando esta jovencita vio a Pablo y a Silas, comenzó a perseguirlos. Donde quiera que ellos iba detrás de ellos gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les predica la salvación. Eso pasó, niños, durante muchos días, hasta que Pablo se molestó, se detuvo y se le quedó viendo y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y el espíritu de adivinación salió de aquella jovencita, haciéndola libre. Pero ¿qué pasó? Los dueños se molestaron porque entonces ya no iban a ganar dinero a través de ella. Así que tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron a los gobernantes y les dijeron: estos hombres hacen desorden y quieren que nosotros hagamos costumbres que no son permitidas. Entonces los alguaciles, sin decirles nada a Pablo y a Silas, rascaron sus ropas y les dieron latigazos delante de todas las personas. Luego los mandaron a prisión. El carcelero tomó a Pablo y a Silas y los puso en la celda más profunda y oscura y puso en sus pies cepos. Eran cadenas con hierros para que no se pudieran escapar. Niños, podemos imaginarnos a Pablo y a Silas golpeados,
adoloridos y en una celda húmeda y oscura, es para que estuvieran tristes. Pero ¿saben qué? Ellos no lo estaban, porque a medianoche ellos oraban al Señor y cantaban alabanzas gozosas a Dios, y los demás presos los escuchaban. Imagínense una situación tan difícil. ¿Quién tiene ganas de cantarle al Señor? ¿Qué creen que podían haber cantado estos apóstoles? Tal vez podrían haber cantado Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo dolor. Preciosa alabanza. Pero si hubiera sido yo hubiera cantado con los apóstoles, niños. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Sea cual sea la alabanza, niños, el Señor recibió esta alabanza porque de repente un gran terremoto vino a la prisión, abriendo las puertas, derribando muros y rompiendo cadenas. El que cuidaba la prisión, cuando vio eso, se asustó mucho porque pensó de que todos los presos habían huido y sabía lo que le esperaría a él. Recordemos, en la clase anterior aprendimos qué pasó con los presos que cuidaron a Pedro en prisión. Lo mismo le iba a pasar a este cuidador. Entonces él sacó su espada dispuesto a quitarse la vida. Pero Pablo le dijo: detente, no hagas tal cosa, mira, aquí estamos todos, nadie se ha ido. El que cuidaba la prisión se postró delante de Pablo y le dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero tomó a Pablo y a Silas y los llevó a su hogar, curó y limpió sus heridas, lavó sus piecitos, y toda su familia escuchó atentamente las palabras de Pablo. Creyeron y fueron bautizados todos esa misma noche, y luego compartieron una mesa gozosos porque la salvación había llegado a ese hogar. Los alguaciles mandaron a dar la orden que Pablo y Silas salieron de prisión. Pero Pablo les mandó a decir: no, señores, ustedes nos metieron en prisión, ustedes tienen que venirnos a sacar. Nosotros somos romanos. Públicamente nos azotaron y nos metieron en prisión. Y ahora a escondidas quieren sacarnos. Si quieren que salgamos, vengan ustedes. Cuando aquellos alguaciles se dieron cuenta de que eran romanos, tuvieron mucho miedo y fueron a prisión y les rogaron para que saliesen. Al salir de la prisión, se fueron a casa de Lidia, donde estaban todos los hermanos. Lo consolaron, oraron por él y se estuvo allí unos cuantos días. Capítulo 17. Los apóstoles llegan a Tesalónica. Se quedaron allí durante muchos días predicando y enseñando a través de la palabra todo lo que el Cristo tuvo que padecer hasta resucitar, y que ese Cristo del cual hablaban las Escrituras era Jesús del cual ellos también predicaban. En ese lugar creyeron muchos griegos nobles, también mujeres. Pero había un grupo de judíos que no querían que ese mensaje fuera escuchado. Así que se fueron a la casa de Jasón, donde estaban hospedados los apóstoles, pero no lo encontraron. Así que tomaron a Jasón y lo llevaron ante las autoridades para meterlo preso con falsas acusaciones. Pero los hermanos pagaron la fianza para que él fuera liberado. Los hermanos mandaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y allí predicaban en la sinagoga,
Y los que estaban en esta sinagoga, niños, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos sí escucharon el mensaje. Y también ellos estudiaban la palabra para ver si Pablo y Silas no les estaban mintiendo. Algunos creían, otros no creían. Cuando los judíos que estaban en Tesalónica se dieron cuenta que en Berea estaban creyendo el mensaje de Pablo, entonces quisieron mandar a personas para que hicieran desorden y que no pudieran creer. Los judíos comenzaron a hacer un gran desorden, una gran revuelta. Entonces los hermanos tomaron a Pablo y lo mandaron por mar hacia Atenas, y ahí se quedaron Silas y Timoteo. Pero Pablo les dijo: lo más pronto posible síganme, yo los voy a estar esperando. Cuando Pablo llegó a Atenas, se sintió muy triste y también molesto, porque era un lugar lleno de idolatría. Por todas partes habían altares dedicados a muchos dioses. Mas, sin embargo, él seguía predicando el evangelio en las calles y en las plazas. Pero los filósofos, los estudiados, todos ellos discutían con Pablo y decían: ¿qué es este palabrero? Ay, parece que nos predican de un Dios nuevo, porque hablan de un Jesús que ha resucitado. ¿Qué cosas tendrá que enseñarnos este? Así que llevaron a Pablo a un lugar muy apartado para interrogarlo. Entonces le preguntaron: ¿cuál es la enseñanza nueva que nos traes? ¿Qué nos quieres decir? Entonces Pablo se puso de pie y les dijo: varones atenienses, yo veo de que ustedes son muy religiosos y que tienen Dios para cada cosa. Me llamó la atención ver que tienen un altar vacío, dedicado al Dios no conocido. ¿Saben qué? Ese Dios es el cual yo les vengo a enseñar. Ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él está. Ese Dios que no vive en templos hechos por manos de hombres. Todos escuchaban muy atento a Pablo porque querían aprender algo nuevo. Entonces Pablo aprovechó para hablarle de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que había muerto en la cruz y que Dios lo había resucitado. Pero cuando él comenzó a enseñarle sobre la resurrección, a ellos ya no les gustó y les dijo: vaya, otro día te vamos a escuchar. Ese día no muchos creyeron, fueron pocos, solamente un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris. 18. Pablo llega a Corinto y aquí conoce a Aquila y a su esposa Priscila, que trabajaban haciendo tiendas de campaña, oficio que también Pablo conocía muy bien, niños, así que junto con ellos comenzó a trabajar y también a predicar en las calles, en los mercados y en las plazas. Cuando Silas y Timoteo llegaron, encontraron a Pablo dedicado plenamente a predicar la palabra. Pero ahí se juntaron unas personas a querer discutir con él, a llevarle la contraria y a maldecirlo. Entonces Pablo le dijo a Silas y a Timoteo: sacúdanse sus ropas, hay que su sangre sea sobre sus cabezas. Los apóstoles llegaron a la casa de un hombre llamado Justo, que vivía a la par de una sinagoga. El jefe de la sinagoga se llamaba Crispo. Él escuchó el mensaje de salvación y creyó él junto con su familia y fueron bautizados. Dios le habló a Pablo, niños, y les dijo: no temas, tú sigue hablando porque yo estoy contigo. Y en esta ciudad tengo mucha gente que yo quiero que sea salva. Pablo y los apóstoles se quedaron en esta ciudad más de año y medio, y los hermanos lo rogaban para que se quedasen. Pero Pablo les dijo que tenía que regresar a Jerusalén por un corto tiempo. Entonces en ese lugar
se quedó solamente Aquila y Priscila predicando la palabra del Señor. Había en Éfeso un judío llamado Apolo. Este era muy justo y conocedor de la palabra del Señor. A él le gustaba enseñar fervientemente y era muy elocuente al momento de hablar, pero él no conocía a Jesús, solamente conocía lo que Juan el Bautista predicaba cuando decía que después de él venía uno más superior, de cual él no era digno ni de atar sus sandalias. Entonces Priscila y Aquila escuchaban todo lo que él decía. Cuando él terminó de predicar, lo llamaron a un ladito para enseñarle que Jesús había venido como las escrituras lo habían hecho, y que le contaron también todos los milagros y la manera en que él predicaba. Apolo se sintió muy gozoso al comprender que el Mesías había venido y todo lo que había hecho. Él quería irse a otra ciudad a seguir predicando. Así que los hermanos le dieron carta para que los hermanos en aquella ciudad pudieran recibirlo. Cuando él llegó, fue de mucha ayuda para la iglesia. Pablo llegó a Cesarea, a Antioquía y a Galicia. Ahí confirmaba la fe de los hermanos y también nombraban ancianos. Oraban unos por los otros. Y fue ahí en esta ciudad donde Pablo comenzaría su tercer viaje misionero. Pero eso te lo cuento en la siguiente lección.